Bienvenidos. Me parece que yo quiero hablar un poquito ahora de contexto. Quiero hablar un poco de contexto en el que estamos trabajando en la provincia de Buenos Aires, pero aprovecho que ustedes son de organismos internacionales que obviamente tienen representaciones en todo el mundo y que seguramente están al tanto y bueno, son parte cotidiana de sus quehaceres, las situaciones que se están sucediendo a nivel mundial. Son víctimas también de algunas situaciones que están sucediendo a nivel mundial, así que yo quiero hablar un poco de esas cuestiones, pero bueno, antes que eso, de nuevo agradecerles la presencia. Me acompañan dos ministros, varios viceministros, subsecretarios, directores provinciales, etcétera, de distintos organismos que ya se encuentran de alguna u otra forma cooperando con alguna de las oficinas de Naciones Unidas en Argentina, y después también quiero expresar algunos intereses para profundizar la cooperación provincial, y también le quiero dar la palabra a los ministros o los subsecretarios que quieran hablar de sus asuntos y de qué forma profundizar el vínculo entre nuestra provincia y Naciones Unidas. Primera cuestión a la que me quiero referir, cuestión global, digamos. Y por eso decía, ustedes de alguna forma son víctimas también de esta situación, de la misma forma que nosotros somos víctimas de la situación global y nacional. ¿En qué sentido víctimas? Sé que les están recortando recursos a las oficinas de Naciones Unidas, entre otras cosas porque Estados Unidos se ha ido retirando de algunos organismos y ha ido recortando presupuesto, o sea, que es lo mismo que nos pasa a nosotros con el gobierno nacional, que se ha ido retirando del territorio y que nos ha ido recortando presupuesto. Exactamente lo mismo, nada más que una cosa a escala global y la otra a escala nacional, en el vínculo nacional con la provincia. Pero no quería dejar de hacer algunas reflexiones respecto del contexto internacional, que son cosas de las que me dediqué mucho tiempo y que también me divierten, así que aprovecho cada reunión con representaciones internacionales para despuntar un poco el vicio, de alguna forma. No, muy breve, muy breve. Nada que ninguno que esté acá seguramente no sepa, pero estamos pasando un momento en la historia del capitalismo, digamos, de los últimos 300, 400 años del capitalismo, que pocas veces se produce, que algunos lo han denominado, de esto lo discutía con mi equipo de internacionales el otro día, que en un artículo que escribimos, que ellos se referían a un mundo multipolar, y yo le dije, yo no estoy de acuerdo. No, esto no es un mundo multipolar, no, es otra cosa. Un mundo multipolar significa como una cosa que estamos todos contentos y en paz y nos repartimos el poder. No, acá hay una disputa de poder a nivel global, yo lo digo, hay una transición hegemónica, más que un mundo multipolar. Acá hay dos grandes potencias que siguen siendo Estados Unidos y una potencia emergente que es China, y se están disputando la hegemonía del capitalismo a escala global. Y lo están haciendo de las distintas formas posibles, con guerras no territoriales directas, con guerras indirectas, lo están haciendo con guerras comerciales, lo están haciendo fundamentalmente con guerras tecnológicas, y ese es el marco en el que nosotros nos tenemos que mover. Ese es el contexto, es el escenario en el que uno tiene que estar tomando, ustedes a nivel de sus organismos y nosotros a nivel de nuestra provincia. Ese es el marco en que nosotros nos tenemos que mover y tomar decisiones permanentemente. Y creo yo que es un marco que vino para quedarse un tiempo largo, por lo que muestra la historia, por lo menos. Todas las transiciones hegemónicas, es decir, desde un hegemón a otro, hayan tenido éxito o no, porque hubo algunos intentos de transición hegemónica que sucumbieron en el intento, pero siempre fueron así de violentos. Algunos llegaron a conflictos armados mundiales, otros no. Pero siempre tuvieron algunas cuestiones que sí estuvieron siempre presentes, que fueron las guerras económicas, las guerras comerciales, las guerras tecnológicas. Eso va a estar, y va a estar presente, creo yo, muchos años, probablemente décadas. No vamos a tener, creo yo, en breve, un mundo con paz y estabilidad. No creo, me parece que va a ser un mundo bastante cambiante por muchos años, hasta que efectivamente se defina la transición hegemónica, cuando se determine un nuevo hegemón a nivel global. Recién ahí probablemente venga una temporada de paz, prosperidad y buenaventura. Esperemos. Digo, lo mismo que pasó cuando Inglaterra se transformó en hegemón, lo mismo que pasó con Estados Unidos se transformó en hegemón. No fueron épocas tranquilas ni fueron cuestiones que pasaron de manera inmediata y de un día para el otro. Y en el medio de eso
me parece que hay dos perfiles muy claros en esta transición hegemónica y que tienen que ver, me parece, con el estadio de desarrollo y con los avances y retrocesos relativos que están teniendo un país respecto del otro. ¿Qué veo yo? Un Estados Unidos muy a la defensiva, un imperio en decadencia, digamos, por ponerlo de alguna forma. Eso no quita que Estados Unidos sea una potencia militar, cultural, tecnológica, pero en términos relativos respecto de China me parece una potencia a la defensiva. Y en eso se enmarca la guerra comercial y tecnológica que está fomentando muy abiertamente Trump en contra puntualmente de China. Del otro lado, una potencia en ascenso, que yo también por deformación profesional y también docente, académica, yo doy en la Universidad de Quilmes una materia que se llama Teoría del Comercio Internacional, y hay una forma muy rápida de darse cuenta cuando un país o un territorio está entrando en prosperidad y cuando el otro está entrando en decadencia. Cuando está a favor del libre comercio, ese país está creciendo y tiene una posición de fuerza respecto de los otros. Y los países que se vuelven proteccionistas es porque están en la defensiva. Es un indicador, si quieren, bastante básico, bastante obvio y evidente, pero que en general le pega. En general le pega. Digo, cuando uno hoy ve a Xi Jinping recorrer el mundo, firmando acuerdos de libre comercio ayer con Vietnam, no sé cuántos acuerdos, bueno, por todo el mundo, proponiendo acuerdos de libre comercio, significa que ese país está avanzando en materia tecnológica, económica, productiva, militar. Cuando Estados Unidos está cerrando fronteras, cerrándose a la migración, amenazando a Europa a ver cuál va a ser la decisión tecnológica que tome Europa, si va a estar del lado de las tecnologías chinas o va a estar del lado de las tecnologías americanas, estadounidenses, queda muy claro que es un país que está tratando de forzar y de sostener una hegemonía que viene perdiendo. Bueno, las invasiones bárbaras, Estados Unidos está sintiendo en su propio cuerpo las invasiones bárbaras. Así que ese es un escenario muy particular, que hasta hace 10 años no existía aproximadamente. Me tocó representar al país, a Silvina también, en distintos foros económicos, en mi caso comerciales, y Estados Unidos era el que llevaba la voz cantante del libre comercio en esa época. Y hoy en cualquier foro internacional Estados Unidos lleva la voz cantante del proteccionismo, de la defensa del trabajo propio, de la producción propia, etcétera, y se dio vuelta con China por todo el mundo, como dije antes, llevando la voz del libre comercio. O sea que esa es una situación novedosa que tenemos en la coyuntura, ¿no? Es una situación novedosa de la coyuntura y que, repito, yo creo lamentablemente que va a perdurar bastante esta situación internacional y que eso no va a dar estabilidad, ni paz, ni prosperidad. O sea que un mundo muy complicado para ustedes y obviamente también para nosotros. Después ustedes me contarán su situación, pero bueno, eso. Conozco las cosas que ha hecho, tengo acá un informe, no quiero repasarlas puntualmente, pero las declaraciones que ha tenido nuestro gobierno nacional respecto de las oficinas y del organismo de las Naciones Unidas en general, todas bastante despectivas, en muchos casos retirándose de las oficinas o bajándole el nivel a las representaciones, etcétera, nuestro gobierno nacional, y seguramente ustedes también con los coletazos de la retirada de los Estados Unidos, de la puesta en duda de la pertinencia, de la conveniencia, de la utilidad de los organismos internacionales en general, de la ONU en particular. Ha sido bastante, me parece que Trump y también nuestro presidente han sido bastante despectivos, insidiosos y violentos inclusive respecto de la función y de las acciones que lleva adelante Naciones Unidas a nivel mundial. Nosotros también hemos recibido bastante de esa virulencia, por decirlo de alguna forma, pero no solo verbal, sino presupuestaria, que es lo más preocupante, sino presupuestaria. Por eso digo, a esa situación tan compleja a nivel global, a nosotros también nos toca una situación coyunturalmente por el tipo de gobierno que hoy maneja el gobierno nacional, muy compleja, muy compleja. Probablemente yo tampoco tenga para decirles nada nuevo a ustedes de esto, porque son gente informada seguramente y saben lo que está pasando en la Argentina, pero básicamente un experimento muy extraño, un experimento de gobierno muy extraño, que eso no quita que tenga características comunes con experimentos neoliberales anteriores, por ponerlo de alguna forma, pero
bueno, con un grado de violencia discursiva inusitado, de represión también inusitada, con determinadas políticas que inclusive en gobiernos de corte neoliberal o liberal que hemos tenido en el pasado en Argentina, con algunas prácticas que nunca se habían visto en la Argentina. Por ejemplo, desentenderse completamente de responsabilidades que son estrictamente del gobierno nacional, constitucionalmente del gobierno nacional, desentenderse de sus obligaciones en materia de salud, desentenderse de sus obligaciones en materia de educación, no hacer obra pública y tenerlo como una bandera positiva, y lamentablemente que mucha gente lo entienda como algo positivo, no hacer obra pública ante las necesidades que tenemos. De esto podemos hablar largo y tendido, bueno, con Nico, con Silvina, que recorremos, bueno, con el resto de los funcionarios, que nos pasan algunas cosas muy contradictorias. Vemos algunas cosas muy contradictorias, vamos al interior a localidades, municipios en donde en el balotaje a Milei lo votaron 75%, con un discurso, por ejemplo, de no hacer obra pública, y esa misma gente que lo vota a Milei lo único que te hace es pedirte obra pública. A él le piden más centros de atención primaria de la salud y más hospitales, a Silvina le piden más vivienda, a mí me piden más centros universitarios. La misma gente que votó por un gobierno que decía no voy a hacer obra pública y no hace obra pública, cuando va el gobernador o cuando va alguno de los ministros del gobernador, lo único que nos piden es obra pública. Lo pongo como ese punto, lo único que nos piden es más Estado. Es un gobierno que dice voy a destruir el Estado desde adentro, soy el presidente dice, confesando, soy el topo que viene a destruir el Estado desde adentro, pero a nosotros la misma gente que lo vota a Milei para llevar adelante ese programa de gobierno nos pide exactamente lo contrario, más presencia del Estado, más maestros, más médicos, más viviendas, más infraestructura, más rutas, más puentes, más, bueno, jardines de infantes, todo. O sea que una situación bastante enloquecedora, por decirlo de alguna forma, es la que nosotros estamos viviendo como funcionarios del gobierno de la provincia más grande de la Argentina. Ustedes son también conscientes de esto. En esta provincia pasa entre el 40% y la mitad de todo lo que pasa en el país. Dependiendo del sector, 50% de la producción industrial, 40% de la producción agrícola, 40% de la población, bueno, etcétera. Con unas particularidades que tiene la provincia de Buenos Aires y puntualmente el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que es la provincia con mayores necesidades de la Argentina, en términos absolutos, con mayores bolsones de pobreza de la Argentina, en términos absolutos, y en términos relativos, la provincia de Buenos Aires tiene el segundo gobierno más austero de la Argentina, si uno lo mide a eso como trabajadores estatales en relación a la población. El más austero, digamos, el que menos trabajadores estatales en relación con su población tiene es Córdoba, y el segundo que menos tiene es la provincia de Buenos Aires. Lo digo porque en general la derecha o el gobierno nacional instala que, bueno, que la provincia de Buenos Aires está llena de ñoquis, bueno, como se le dice acá, de ñoquis, de trabajadores, empleados públicos, los dicen para desmerecerlo, nosotros decimos trabajadores, ¿no? Por lo de Mamacora lo deben decir, ¿no? Que nosotros decimos trabajadores estatales. Y somos la provincia que menos recursos per cápita tiene, presupuestario, que menos ingresos y que menos recursos per cápita tiene. Esto es una larga historia que el gobernador ya la ha contado múltiples veces. El principal problema es que es una provincia que produce el 40% de la riqueza de la Argentina y que solo recibe el 20-22% de los ingresos. El 10. Recibe el 20 del 50. Ah, sí, no, pero de los coparticipables, digo. De los coparticipables recibe el 20 de los impuestos. Aportamos el 40 al 100 y recibimos el 20 del 50. El 20 del 50, sí, claro. Sí, por eso después iba a decir, de todos los impuestos que se cobran en la Argentina, el 40% se cobra en la provincia de Buenos Aires, pero el presupuesto que nos viene de todos los impuestos, coparticipables y no coparticipables, no es el 10, es el 7. Es el 7. Es el 7%. Es el 7%. Perdón. Sí. Para eso, para la provincia que además tiene más necesidades en la Argentina. O sea que gobernar esta provincia es bastante complicado y por eso uno echa mano de todo lo que puede. ¿O no, Nico? Uno echa mano de todo lo que puede. De todo lo que puede. Hay que ser muy creativo en esta provincia para poder gobernar y mantenerla a raya razonablemente. Nosotros, este es el segundo mandato del gobierno de la provincia de Buenos Aires. El primer mandato la mitad del primer mandato estuvo asignada por la pandemia. No es una situación normal, ni mucho menos, en donde se hicieron las cosas, creo yo, muy bien.
pero en un contexto muy, muy complejo y que tuvo impactos negativos de todo tipo y especie, económicos, laborales, psicológicos, sociales, etc. La segunda mitad del primer mandato fue como digamos, el momento de mayor ofensiva política y de gestión de nuestro gobierno, porque ahí es donde avanzamos muchísimo con muchos programas, inclusive programas muy, muy novedosos, algunas cosas después quiero contar puntualmente y que tiene que ver con mi interés en establecer un vínculo de cooperación con la UNESCO, en 2 temas puntualmente, o en 3, me agregaste vos hace un ratito uno, en 3 temas, pero se llevaron adelante las principales políticas. El tono del gobierno fue ese, el tono principal del gobierno fue de esos últimos 2 años de nuestra gestión anterior, en donde avanzamos muchísimo en materia de vivienda, en materia de salud, en materia de educación, en materia de centros universitarios, en materia de obra pública, en materia de seguridad. Bueno, no me voy a extender, no voy a dar detalles de producción, de fomento de la producción, de crédito del Banco Provincia, bueno, muchísimas cosas que se han hecho en un contexto de relativa normalidad, ¿no? Ya sin pandemia y con un gobierno nacional que ayudaba, o por lo menos ni siquiera ayudaba, compensaba lo que la provincia de Buenos Aires carecía por la falta de presupuesto, con algunas líneas puntuales que le ofrecía a la provincia de Buenos Aires. Algunas por ley, otras por convenio, pero había una asistencia particular del gobierno nacional para compensar los recursos que le corresponden a la provincia de Buenos Aires, pero que por esa ley de coparticipación tan injusta que tiene la Argentina, no los recibe la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasó cuando vino Milei? Bueno, se cortó toda esa asistencia. Más allá de las políticas que se llevaron adelante a nivel nacional, primero, se cortó toda la asistencia financiera que daba el gobierno nacional a la provincia de Buenos Aires, un montón de esos programas que se habían establecido anteriormente, pero que se sostuvieron en el último gobierno nacional del peronismo, se cortaron desde el primer día. Al principio dejaron de pagarlos, como unos 2 meses más o menos, 2-3 meses dejaron de pagar sus compromisos y después fueron bajando los convenios de a uno. Nosotros tenemos hoy 7 demandas ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por fondos que le corresponden a la provincia de Buenos Aires y que el gobierno nacional discontinuó. Pararon toda la obra pública, había más o menos 1000 proyectos en ejecución de obra pública en la provincia de Buenos Aires y están todos parados, salvo uno que ahora lo están intentando reflotar, que es la autopista Perón. Es el único que están ahora reflotando, porque nosotros insistimos mucho, lo visibilizamos mucho, insistimos mucho en que nos transfieran ese proyecto para que lo lleve adelante la provincia de Buenos Aires, pero recién ahora lo están retomando, muy lentamente, obviamente. Lo hacen sobre todo para que nosotros no tengamos una excusa para seguir reclamando. Hicimos una estimación de cuál es el recorte que se hizo sobre la provincia de Buenos Aires, sumando todas las transferencias monetarias, las asistencias financieras que le correspondían a la provincia de Buenos Aires, más el monto actualizado de esas 1000 obras públicas, son 9,4 billones de pesos. Y no son billions, son billones en español, ¿no? 9,4 millones de pesos que le recortaron presupuestariamente a la provincia. Eso es más o menos un cuarto del presupuesto provincial. Es más o menos, son 34 billones el presupuesto provincial. Entre obras y transferencias financieras, 9,4. O sea, un 25% del presupuesto le recortó el gobierno de Milei a la provincia de Buenos Aires. En esas condiciones, el tono nuestro en el segundo mandato es más defensivo que ofensivo. Es de, como dice el gobernador, de tratar de ser un escudo y una red para los bonaerenses, para que no se vean tan afectados por las políticas que lleva adelante el gobierno nacional. No hemos bajado ninguna bandera, digamos. No hemos bajado ninguna bandera a pesar de los recortes. A mí lo que me pasa cotidianamente con los periodistas o en reuniones que tengo, todo el mundo, a ustedes les debe pasar lo mismo, cómo hacen para sostener lo que están sosteniendo con semejantes recortes y con una agresión permanente del gobierno nacional. Y no sé, trabajamos mucho, nos ponemos creativos, echamos mano de lo que podamos echar mano y así hemos podido sostener. Obviamente, esto es material.
si nosotros veníamos ejecutando cada peso que entraba en la provincia de Buenos Aires hasta hace 2 años, cuando teníamos 9,4 billones más de recursos por año, si te lo sacan, nosotros no hacemos el ajuste, pero hay cosas que ya no puedes hacer o tenés que hacer en menor magnitud a lo que venías haciendo. Lo pongo como un ejemplo muy claro. Las licitaciones de nueva obra pública de la provincia de Buenos Aires. En el último año del gobierno peronista, 2023, nosotros lanzamos de los distintos organismos con capacidad de ejecución en materia de obra pública unas 360 licitaciones nuevas de obra pública. El año pasado hicimos 80 y pico. Bueno, esa es la magnitud, ahí se observa el impacto. Ahora, no dejamos de hacer escuelas, no dejamos de hacer centros de atención primaria a la salud, no dejamos de hacer viviendas, no dejamos de hacer centros universitarios. Estamos haciendo menos de los que deberíamos hacer. Estamos haciendo menos de los que necesita la provincia de Buenos Aires de acuerdo a sus necesidades. Pero es un límite material. No es que de repente dijimos, hagamos menos obra pública. No, hacemos todo lo que podemos una vez que pagamos salario, que pagamos el mantenimiento de las escuelas, el mantenimiento de los hospitales, los gastos de capital, y bueno, se redujeron. Y por lo tanto se puede hacer menos. No dejamos de comprar patrulleros, pero veníamos comprando de a 6.500, en total en el primer mandato compramos 6.500, bueno, ahora pudimos comprar 750. Y veremos cuántos podemos comprar en el segundo semestre y veremos cuántos podemos comprar. Bueno, pero todo así porque es una cuestión material. No ha cambiado, por eso, lo que quiero decir es que no ha cambiado el tono del gobierno, ha cambiado la cantidad de recursos con los que cuenta el gobierno para llevar adelante las políticas públicas. En ese marco, ponerse a creativo, como nos pidió el gobernador, y echar mano a todo lo que se pueda. Por lo tanto, bienvenidos. Gracias,